Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar auspiciado por el Consejo General de Enfermería a través de su Instituto Superior de Formación Sanitaria ISPOS y con la colaboración inestimable de CERABE. Sabéis que este ciclo formativo se enmarca dentro de una gran iniciativa que va mucho más allá de la formación, que tiene también becas científicas, que tiene infografías y tiene una serie de contenidos que se llama En la piel de la enfermera, donde estamos analizando muchísimos problemas dermatológicos que suscitan un interés increíble por parte de la comunidad de enfermeras y enfermeros. Y fruto de ello es el éxito que tenemos de convocatoria, a pesar de las fechas que son, del calor que hace, de todo eso. Y hoy vamos a hablar de un problema que no se habla mucho, que hay gente que lo menosprecia, como es el eczema y su relación con la alteración de la barrera cutánea. El eczema es un problema dermatológico, un trastorno que genera pues, muchísimas molestias a los niños que lo sufren, pero luego también a un porcentaje de niños más mayores y de adultos también, a los que también, aparte de las molestias propias del picor, del dolor, de todo lo que puede causar, pues les puede también tener un impacto psicológico importante, como vemos en muchas otras patologías cutáneas. Y bueno, hoy, como siempre, tenemos ponentes de excepción que vais a conocer, un equipo multidisciplinar de expertos, de lo que vamos a poder aprender mucho, yo el primero, de todos los demás después, porque es un mundillo un poco desconocido, ¿no?, en cierto modo, y a los que luego vais a poder hacer todas las preguntas que nos dé tiempo en la celebración del webinar. Y sin más, voy a conectar y voy a dar la palabra a la directora del Instituto ISPOS, que es Pilar Fernández, quien quiere inaugurar el webinar y comentaros unas cosillas. Adelante, Pilar. Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este webinar que va a sentar las bases del cuidado integral de las alteraciones de la barrera cutánea y concretamente nos vamos a centrar en el eczema, aunque luego, como suele ser habitual, en estos encuentros de dermatología salgan a la luz otras patologías y lesiones. Nuestras ponentes de hoy nos van a ofrecer todas las claves para un mejor abordaje de estos problemas y el rol fundamental que desempeñáis enfermeras y enfermeros. Esta formación online se enmarca en el ciclo En la piel de la enfermera, desarrollado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería con la colaboración de CERABE, a quien queremos agradecer de manera muy especial todo este tipo de colaboraciones que llevan un tiempo realizando con todos nosotros, con el grupo del Consejo General de Enfermería. También aprovecho para agradecer a nuestras ponentes y a todos los equipos que gracias a ellos es posible que estemos aquí, pero de manera muy especial a agradecer a todos vosotros vuestro interés y vuestra presencia en un mes de julio. Hoy contamos con grandes expertos, como he comentado, que analizarán este tema y pondrán sobre la mesa la importancia de cuidarse la piel desde edades tempranas hasta la edad adulta. También se abordará el impacto psicológico que estas enfermedades tienen sobre la calidad de vida de los pacientes. Un impacto que con la llegada del verano se incrementa de forma exponencial y donde la enfermera juega un papel decisivo, aportando apoyo y normalizando estas enfermedades que tanto impactan en el día a día de los pacientes. En este webinar incidiremos en la importancia de la enfermera como promotora de la salud, porque las enfermeras y enfermeros, como profesionales más cercanos a los pacientes, tenemos la obligación de informar y formar a las personas en todas las cuestiones vinculadas a su salud en todas las etapas de la vida.
su labor en el cuidado de la piel a veces resulta desconocido por parte de la población. Debemos seguir trabajando para que los ciudadanos, las personas, comprendan que el cuidado de la piel no es una cuestión de menor importancia y que una correcta higiene, hidratación y creación de una rutina de cuidados tendrá beneficios directos en su estado de salud. Este webinar pretende ser una herramienta para contribuir a la formación continuada de las enfermeras y cumplir así con una de nuestras obligaciones, estar actualizadas en nuestros conocimientos, pero que esta formación sea a la vez estimulante e interesante. Por eso contamos con ponentes de primer nivel que serán moderados por nuestro gran director de comunicación, David Rupérez. Nuestras ponentes, que las hará la presentación, son Andrea Iglesias, enfermera del hospital, experta en dermoestética y que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos, y Elena González, dermatóloga de dicho hospital, profesora adjunta de la Universidad Complutense de Madrid, y Mercedes Abarquero, farmacéutica y gran experta también en dermatología. Como veréis, contamos con un equipo interdisciplinar, una enfermera, una médico dermatólogo y una farmacéutica. Por tanto, se podrá presentar el tema desde una perspectiva muy plural y creo que será de una riqueza impresionante para todos nosotros. Muchas gracias a todas y a todos, a nuestros equipos, a todos los que estáis, como he dicho, presentes, y de manera muy especial también a nuestros ponentes por este webinar, que va a ser de gran interés para todos. Y sin más, os dejo con Mercedes Abarquero, que nos va a dirigir unas palabras en nombre de CERAVE, dado que Isabel Castillejo pues, no ha podido estar presente como hubiese sido su deseo. Así que, Mercedes, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. Y como acabas de comentar, bueno, pues hago esta pequeña introducción en nombre de Isabel Castillejo, que es nuestra directora de Relaciones Médicas para CERAVE. Y es que para CERAVE es todo un honor poder continuar esta colaboración con el Consejo General de Colegios de Enfermería y, por supuesto, con el Instituto ISFOS. En el proyecto En la piel de la enfermera. Es un proyecto que se inició en el año 2021, en el que nuestro objetivo era poder aportaros esa información acerca de la piel, acerca de diferentes temas, donde hemos entrado en barrera cutánea, hemos hablado de piel seca en diferentes edades, en dermatitis atópica, en psoriasis, en paciente polimedicado o incluso en la piel diabética, y que ha tenido una excelente acogida. Si alguien no lo ha podido ver, pues os invito a verlo, que está dentro del canal que tiene el Consejo en YouTube, donde podéis encontrar toda la información y toda la formación que hemos ido aportando a lo largo de estos meses. Agradecer, por supuesto, pues a vosotros, al colectivo de la enfermería, la involucración, y para nosotros es un orgullo pues poder apoyaros en este sentido en la formación y en vuestro desarrollo profesional, para mejorar sobre todo pues ese consejo y el acompañamiento que hacéis a los pacientes a nivel del cuidado de la piel. CERAVE es una marca que seguro muchos ya conocéis. Es una marca que fue creada en el año 2005 en Estados Unidos por un grupo de científicos y dermatólogos y que hoy forma parte del grupo L'Oréal. Incluye dentro de sus fórmulas ceramidas, que son las protagonistas, junto con una tecnología única de liberación gradual de sus activos. Con esto conseguimos mejorar la barrera cutánea, que es clave en las principales y la mayoría de las afecciones cutáneas. Nuestro compromiso es ofreceros eficacia, calidad, seguridad a través de nuestros productos. Pero este compromiso va más allá. Sois un colectivo de profesionales sanitarios muy implicados en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como bien decía Pilar, es algo que hacéis a lo largo de vuestro día a día, el educar y el ayudar a todos vuestros pacientes que acuden habitualmente y que os hacen muchas consultas. La labor diaria que realizas en alteraciones crónicas en el seguimiento de la educación es clave. Por ello, hoy continuamos con nuestro compromiso, con este 8º webinar sobre eczemas, en el que, pues como ya han comentado, es una alteración que puede aparecer, podríamos decir, a cualquier edad, que no solamente es exclusivo de niños, y que los cuidados dermocosméticos y los cuidados de prevención también son claves.
Recordemos que en función pues, de la extensión de la localización, como veremos después con la doctora, puede tener un importante impacto en la calidad de vida. Ya por último, me gustaría pues daros las gracias a todos los que hoy participáis y también todos los que participasteis en la última edición de la beca de la piel de la enfermera. Una beca que ha sido creada para ayudaros a vosotros, aquellos que estáis muy comprometidos y que desarrolláis pues un trabajo altruista adicional a vuestro trabajo diario en mejorar la calidad de vida de esas personas. Una segunda edición que estoy segura que podremos dar la luz dentro de poco o en próximos meses, ya la tercera edición, para aquellos que pues sigáis teniendo esas inquietudes, podamos ayudaros a hacerlas realidad. Muchísimas gracias, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, el poder hoy acompañaros y sobre todo pues al Consejo General de Colegios de Enfermería y por supuesto al Instituto de Formación Superior ISFOS y a todas las personas que nos ayudan a hacer posible estos webinars, pues el poder estar hoy con todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Pilar. Excelente presentación y vamos ya enseguida a entrar con las ponencias, aunque ya están cayendo algunas preguntas, todavía no hemos empezado y hay gente con ansia ahí por preguntar. Cuando hagáis vuestra exposición surgirán muchas más dudas que vamos a ir luego resolviendo en la segunda parte de este webinar. No sé si lo dije, yo soy David Ruiz Pérez, el director de comunicación del Consejo, lo dijo Pilar también, es cierto, no hace falta repetirlo. Y lo que voy a poner ahora es un pequeño vídeo donde explicamos cómo plantear las preguntas, para que si se os van ocurriendo dentro de la exposición podáis ya plantearlas para que vayan a la cola y no se queden sin responder. Compañeros, ¿tenemos listo el vídeo? Adelante. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, pues parece que es sencillo hacerlo y vamos a presentar a nuestra primera invitada de hoy. Elena González Guerra es dermatóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es profesora del máster de cosmética y dermofarmacia de CSIC, redactora jefe, tenemos algo en común, también es periodista como nosotros, en funciones como redactora jefe de la revista Más Dermatología y, bueno, por supuesto, está muy en contacto con la sociedad científica más importante de la especialidad, la Academia Española de Dermatología y Venerología, donde pues, forma parte de distintos grupos de investigación y de trabajo. Y bueno, también es miembro de la Asociación Española de Mujeres Dermatólogas, cosa que sociedad científica que yo desconocía y que, pues bueno, hay mucho poder femenino en la dermatología, desde luego, aunque a veces hemos tenido aquí dermatólogos varones, pero bueno, Elena es la primera vez que está con nosotros y nos va a hacer su exposición para empezar a poner las bases del abordaje del eczema, cuando la gente afecta y todo lo que nos tiene que comentar. Bienvenida, Elena, y el plató es tuyo. Muchas gracias a todos. Mientras voy compartiendo la pantalla, pues lo primero que quiero hacer es agradecer al Consejo General de Colegios de Enfermería mi invitación, así como a ISFOS y también al Laboratorios CeraVe por haber contado conmigo. Me siento súper orgullosa y de tener además una audiencia tan voluminosa como estamos teniendo. Es un auditorio fenomenal para hablar de un tema muy importante. Todos sabemos que las enfermedades de la piel tienen un efecto devastador, no solo en lo que es en la salud física, sino también en lo que se refiere a la salud emocional, a la salud psicológica y a la salud social. Y todo esto es importante a la hora del desarrollo de una personalidad y el desarrollo de una vivencia que sea más o menos normal. Hoy en concreto vamos a hablar del eczema. El eczema es un término que agrupa y recoge una serie de patologías que son muy variadas, con clínica similar e histología similar, y estas dos cosas comunes es lo que permite que se agrupen bajo un mismo término, pero tienen una etiología y una fisiopatología que puede ser muy variable. Vamos a introducir y empezar el tema por el principio y vamos a ir a la definición. ¿Qué entendemos por eczema?
La palabra eczema, que como veis se puede escribir de dos formas diferentes, con CC o con CZ, viene del griego. Eczema significa hervir hacia afuera, ek, fuera, y desein, que sería eczema, en nuestra conversación sería hervir, es un hervir hacia afuera. Y esta nomenclatura viene a raíz de la observación de las lesiones clínicas y su similitud cuando se observa un líquido en su punto de ebullición. Por ejemplo, cuando hervimos el agua. Esas pequeñas ampollas que se pueden observar en un eczema son similares a las pompas que vemos en ese momento de ebullición. Y de ahí es de donde viene ese término griego de hervir hacia afuera como palabra eczema. Y hablamos de eczema no solo porque tenga esa repercusión emocional, que si queréis luego ahondamos un poquito más y vemos cómo puede repercutir en los distintos individuos en función de su extensión, de su sexo, de su grupo de edad en el que les toque vivirlo, sino que además es una patología muy frecuente. Hay muy pocos estudios epidemiológicos que aborden la incidencia y la prevalencia de los eczemas en general, pero he encontrado uno reciente, este es del 2022, realizado en Estados Unidos, donde afirma que al menos 30 millones de personas a lo largo de su vida van a padecer algún tipo de eczema. Los grupos de edad donde vemos que se concentra es más o menos al principio y al final de la vida adulta. En los bebés se cree que hasta entre un 10 y un 20% van a tener eczema y a partir de esas edades la incidencia de eczema se reduce y la prevalencia llegando a ser solo de un 3% respecto al resto de personas que no lo van a padecer. Por lo tanto, vemos que es una patología muy frecuente, 30 millones de personas son muchos, y esto es lo que hace que merezca nuestra atención un día de julio como hoy, que por otra parte es fenomenal para aprender, porque ya nos vamos acercando al verano y lo vamos cogiendo con más ganas. ¿Por qué se produce un eczema? ¿Qué es lo que nosotros observamos cada vez que nos enfrentamos a un eczema? Pues por hacerlo sencillo y esquemático, lo que vamos a observar es, por un lado, una alteración de la barrera cutánea. Esa alteración de la barrera cutánea, vamos a centrarla un poquito mejor. Todos sabemos que la piel tiene una función barrera para evitar la entrada de agentes externos o incluso los daños mecánicos que puedan venir del exterior y al mismo tiempo esa función barrera lo que va a permitir o lo que va a evitar es la salida de agua y electrolitos por parte del interior del organismo. Básicamente nos va a hacer un aislante, una película aislante que nos va a separar y nos va a relacionar también con el exterior. Cuando nos ponemos a estudiar en concreto la función barrera, ¿dónde se desarrolla? Observamos que se desarrolla fundamentalmente a nivel de la epidermis. Y en concreto, en toda la epidermis, se va a realizar en la capa córnea, que es la capa más superficial. A priori es una capa que no tiene células con núcleo, tiene lo que se llaman los corneocitos, que son células básicamente cargadas de queratina y que por tanto podríamos deducir que ya no tienen una importancia fisiológica, pero son, como os digo, la comunicación fundamental del exterior con el interior de nuestro cuerpo. Pues bien, en esta capa córnea es fundamental que tenga esa luz, porque ahí vamos a encontrar un metabolismo concreto, un metabolismo enzimático que es necesario para la producción y la síntesis de determinadas proteínas necesarias para la maduración de esa barrera cutánea, de esos corneocitos, como pueden ser las queratinas, como puede ser la filagrina. Es fundamental también la síntesis de determinados lípidos, como son las ceramidas, que forman parte del cemento de unión entre los queratinocitos, en concreto los corneocitos a esta altura de la capa córnea, los llamamos así, les cambiamos el nombre. Y finalmente es muy importante una acción lítica que lo que va a hacer es desprender, hacer que se separen los corneocitos entre sí y se pueda descamar esa piel para dejar paso a las siguientes capas que van madurando y que a su vez se tendrán que descamar de forma sucesiva e imparable. Pues bien, cuando existe una alteración, ya sea en la síntesis de proteínas, en la síntesis de lípidos o existe una alteración en esa lisis de los corneocitos, esa función barrera se va a deteriorar, se va a alterar. ¿Y qué sucede cuando esa función barrera se altera? Pues que en la piel va a surgir una inflamación, como vemos que continúa el esquema. Esa inflamación en el momento del eczema, que es de la patología que estamos hablando, la vamos a ver histológicamente con un término que se llama espongiosis. Y aunque es verdad que la espongiosis no es algo patognomónico del eczema, porque también lo podemos ver en otras patologías, pero sí es algo muy constante.
¿Y qué es lo que se observa? ¿Qué es esta esponjiosis? Pues es un edema, un aumento del líquido que se va a producir dentro de los queratinocitos, un edema intercelular, pero al mismo tiempo un aumento del edema, es un aumento del agua interqueratinocitario, ¿vale? Y eso, a veces, ese acúmulo de agua, ese acúmulo de líquidos es tan grande que llega a romper esa epidermis, ese estrato granuloso o estrato espinoso, y acaba produciendo pequeñas microampollas o vesículas. Es lo que luego veremos con una expresión clínica concreta en las lesiones del eczema. Se llama esponjiosis porque, si os fijáis en la fotografía histológica, es como si fuera una esponja. Ha captado agua y se separan los espacios entre las células. Y como os digo, de la combinación de esta alteración de la barrera cutánea y de esta inflamación es con lo que vamos a tener como resultado los eczemas. Y los eczemas, que ahora veremos clínicamente en más detalle, pues son esas placas eritematosas realmente mal definidas en general. Si yo quisiera coger un bolígrafo y repasar por dónde va mi eczema, realmente sería difícil porque no es una lesión muy expresiva, pero sí que tiene un síntoma muy importante y que está siempre presente, que es el prurito, que puede llegar a ser invalidante, a deteriorar y a desgastar el individuo hasta grados extremos, afectando al sueño, a la concentración, se vuelven más irritables, y de ahí es la importancia de tener un buen conocimiento sobre los eczemas para poder abordarlos de forma adecuada y tener un tratamiento precoz y que no produzca esta repercusión como si fuera una espiral tremenda que crece de forma centrífuga en la vida del individuo. Como os decía, dentro del término eczema incluimos distintos tipos de patologías. Tienen en común, hemos dicho, la clínica y la histología más o menos, pero lo que sí que van a tener diferente va a ser tanto la etiología como la fisiopatología. Y esto es lo que nos permite hacer una clasificación. Dentro del término eczema vamos a tener a la dermatitis atópica, que creo que ya conocéis porque habéis tenido otro webinar al respecto, aunque lo veremos por encima. Tendremos la dermatitis alérgica de contacto, tendremos la dermatitis irritativa de contacto y otras formas clínicas de eczema que veremos por encima, como es el eczema numular, el eczema disidrótico, la dermatitis de estasis, los eczemas fotoinducidos y el eczema craquelé. Dependiendo del estado evolutivo en el que veamos nuestro eczema, pues vamos a tener el predominio de unas lesiones fundamentales, unas lesiones clínicas dermatológicas elementales u otras. Así podemos ver un eczema agudo, y aquí entendéis perfectamente esa imagen Verbeer, que de ahí venía el nombre de eczema, ¿no? Que en el eczema agudo lo que vemos son esas vesículas, ampollas, son lesiones bastante exudativas que pueden tener una distribución pues más o menos variada, que eso es también lo que nos va a hacer sospechar que estamos ante un tipo de eczema u otro, pero en cualquier caso se agruparía bajo el nombre de eczema agudo. Y como veis, de nuevo, el prurito. El prurito es algo que está muy presente y que, como os digo, puede ser desgastante en la vida de las personas que lo padecen. El eczema subagudo es un eczema que tiene menos exudación y lo que va a predominar va a ser sobre todo la descamación, la presencia de costras y, de nuevo, el prurito, como observáis en la imagen de la fotografía. Fijaros cómo seguimos teniendo ese eritema difuso que no nos permite hacer un dibujo concreto de las lesiones. Es algo bastante difuminado y no por ello poco sintomático. Y finalmente tendríamos el eczema crónico, que fijaros qué sutil es en la fotografía, es prácticamente imperceptible porque tiene mucha menos exudación, no tiene exudación en este caso, el crónico, y lo que predomina va a ser sobre todo la descamación y la hiperkeratosis, ese engrosamiento de la epidermis, con de nuevo un prurito que es muy intenso. Fijaros tan intenso que es que vemos esas lesiones de rascado, esas pequeñas costras con las que aparece el paciente porque no lo puede evitar. Se despierta por la noche rascándose y a veces con sangre. Es algo inevitable, incoercible. Y finalmente estaríamos frente a la liquenificación, que lo que viene a ser es como un callo de la piel. Para hacerlo fácil, es un engrosamiento de la piel que produce picor. Hay un eczema de base, ese eczema produce picor, produce un rascado, la piel se defiende de ese rascado volviéndose más gruesa, ese engrosamiento pica más se rasca, más se engruesa, más pica, más se rasca, etcétera, etcétera, etcétera.
Y de este trabajo, de esta liquenificación, de este rascado continuo, tendremos esta especie de callo en la piel que lo vamos a observar clínicamente como un engrosamiento de los pliegues normales de la piel. No necesariamente todos los eczemas van a pasar por una fase aguda, subaguda, crónica y liquenificación. Podemos encontrar eczemas que directamente tienen un estadio evolutivo concreto y en ese han nacido, como si dijéramos, y en ese persiste, ¿vale? No es obligatorio que exista una evolución de unos en otros. Comenzamos con la dermatitis atópica, que como ya sé que tenéis conocimientos al respecto y por eso lo vamos a ver de forma muy rápida. Sabéis que es una enfermedad compleja que va a producirse debido a la combinación de determinados factores, como son factores genéticos, tiene que haber una predisposición genética a padecer la enfermedad. En esta predisposición genética, una de las alteraciones que se produce es un defecto en la síntesis de la filagrina, y esa filagrina, que era importante para la función de la barrera cutánea, al no estar en condiciones, lo que va a producir es un deterioro de los corneocitos. ¿Esto qué va a hacer? Que nos vamos a enfrentar a una piel seca, porque al existir huecos entre los corneocitos se va a producir una pérdida de agua y al mismo tiempo una mayor vulnerabilidad a que penetren sustancias del exterior. Al mismo tiempo, hay una alteración inmunológica y una desregulación inmune que va a hacer que exista un patrón inflamatorio concreto y que lo veremos a continuación. Y sobre todo este caldo de cultivo vamos a añadir también la influencia o la acción de determinados factores ambientales, como son los alérgenos o como puede ser la alteración del microbioma. Y de la mezcla de todos estos factores en distintas proporciones es con lo que tendremos los distintos fenotipos clínicos de la dermatitis atópica en función de la edad, en función de la intensidad de la enfermedad, la diferente localización, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un esquema mucho más claro de qué es lo que se produce en la dermatitis atópica. Y lo que observamos es que existe esa alteración de la barrera cutánea, en parte por un componente genético, que va a hacer que esa capa córnea sea vulnerable, va a permitir la entrada de sustancias externas, que pueden ser alérgenos, sustancias irritantes, puede haber un aumento de la colonización de determinados microorganismos, como es el Staphylococcus aureus. Todo esto va a generar una inflamación de la piel, más la deshidratación, la pérdida de agua, que va a producir un patrón de respuesta inmune que se deriva o se ladea hacia la respuesta inflamatoria de linfocitos Th2, que va a producir unas determinadas interleuquinas, unas determinadas citocinas inflamatorias que van a actuar finalmente sobre las neuronas, produciendo un aumento de la sensación de picor, ardor, escozor o incluso dolor. Vemos que la dermatitis atópica, como hemos dicho, tenía distintos fenotipos. Hay una forma más típica del lactante, donde las lesiones de eczema aparecen clásicamente en zonas de extensión, las mejillas, tronco, dorso de manos. Después habría una fase de ese niño más mayor, de esa segunda infancia, que iría de entre los 2 y los 10 años, donde justamente tenemos las lesiones en localizaciones contrarias, tendríamos más zona perioral, más zonas de flexuras y finalmente tendríamos la fase del adulto que combina morfológicamente características y lesiones de la fase lactante con la fase del adulto. Podríamos observar pues, lesiones en flexuras, lesiones periorales, lesiones también en dorso de manos. Como os digo, es la mezcla de ambos grupos etarios. Cambiamos de eczema completamente para no entretenernos solo en la atopia, porque vamos a ver que hay muchos tipos de eczema, y pasamos al eczema irritativo de contacto. En este caso es un eczema que se produce en la piel al entrar en contacto con una sustancia irritante. Imaginaros la lejía o imaginaros, por ejemplo, los retinoides tópicos. Esa sustancia irritante es capaz de producir un eczema, una lesión en cualquier persona. No va a elegir personas al azar, tú sí, tú no. A todos nos puede pasar esta irritación. Todo va a depender de el tiempo de aplicación, que sea suficiente. A lo mejor una persona con la piel más delgadita, más frágil, necesita estar en contacto con esa sustancia irritante menos tiempo, y una persona con la piel más gruesa necesita estar más tiempo. Pero es cuestión de tiempo para que sí o sí consigamos esa irritación y al mismo tiempo también una concentración adecuada. Como os digo, imaginaros que nos ponemos en contacto con la lejía. Es cuestión de tiempo el que a unos nos dé esa reacción, ese eczema. Unos lo conseguirán antes y otros después, pero tarde o temprano a todos esa sustancia nos va a producir irritación. O imaginaros en la época
del COVID dura, donde nos lavábamos las manos todos 100 veces al día, pues a lo mejor a uno le salía el eczema irritativo cuando se las había lavado 50 veces y al otro cuando se las había lavado 100. Pero a todos, tarde o temprano, debido a los jabones y al exceso de agua, nos va a producir una irritación y vamos a tener un eczema irritativo de contacto. Y os explico esto porque en el eczema alérgico de contacto no sucede así. El eczema alérgico de contacto es elegido, no todas las personas vamos a tener el eczema alérgico de contacto. Se va a producir en algunas personas que están predispuestas a tener esa hiperreactividad frente a determinadas sustancias. Es un proceso inmunológico, por tanto no es un proceso irritativo, es necesaria la intervención de los linfocitos como respuesta inmune y es un tipo es una reacción inmunológica tipo 4 o celular, que ahora os voy a explicar a continuación. Como veis aquí os pongo el ejemplo del níquel, que es podemos decir, el alérgeno más frecuente. Aparece pues, en muchos metales, como en las hebillas de los cinturones, aparece también en las correas de los relojes, incluso a veces aparece en aleación con otros productos, por ejemplo con la plata, que uno dice, no, me he comprado los pendientes, son de plata de verdad, pero me dan alergia. Pues es que a lo mejor llevan níquel también y no son tan puros, ¿no? O, por ejemplo, algunos pegamentos también pueden producir ese eczema alérgico de contacto que solo le va a pasar a algunas personas y no a todas, como es, por ejemplo, los parches de nitroglicerina. Y podríamos hablar de pues, un ejemplo infinito de alérgenos que pueden producir este tipo de reacción. Y hablábamos de esa respuesta tipo 4 o celular, donde lo que sucede es lo siguiente. Existe un periodo refractario que va a tener una duración variable. Hay personas que es muy cortito el periodo refractario, es decir, el periodo en el que la persona entra en contacto con ese alérgeno, o puede ser muy prolongado. Por ejemplo, todos habréis oído gente que os dice, uy, pues si llevo toda la vida usando estos pendientes y nunca me han dado nada, y de pronto hoy me ha dado. Bueno, pues en tu caso, ese periodo refractario ha sido muy prolongado. Has podido estar 30 años sin tener ningún problema, pero en otros casos es con los contactos iniciales. Pues tras ese periodo refractario donde alérgeno y sistema inmune del individuo están en contacto, llega un momento en que la célula de Langerhans, que es una célula inmunológica, coge al alérgeno, no le parece bien y se lo presenta al linfocito T, que sería esa fase de inducción o sensibilización. El linfocito T se aprende cómo es ese alérgeno, hace como si dijéramos la ficha policial y entonces se va al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático lo que hace es adiestrar a un grupo de linfocitos T contra ese alérgeno concreto y los prepara. Una vez que los tiene preparados en ese ganglio linfático, los manda al torrente circulatorio y del torrente circulatorio acaban en la piel. De tal manera que cuando ese alérgeno vuelve a entrar en contacto con la piel y estamos ya en la fase de desencadenamiento, esa fase de provocación vuelve a entrar en la piel, ya está el linfocito, ese grupo de linfocitos advertido y lo que va a hacer es generar una respuesta inflamatoria contra ese alérgeno. Y entonces se va a desarrollar ese eczema alérgico de contacto, esa reacción después de ese contacto en el que ya al sistema inmune ese alérgeno le ha parecido mal. Como os decía, dentro de los alérgenos más frecuentes tenemos el níquel, pero dentro de los más frecuentes de uso personal, pues tendríamos las fragancias, como veis ahí a mano derecha. ¿Cómo vamos a distinguir un eczema alérgico de un eczema irritativo? Es algo bastante sencillo. El eczema irritativo hemos dicho que le puede pasar a cualquier persona. El eczema alérgico no, porque lleva un mecanismo inmunológico concreto. El eczema irritativo va a aparecer única y exclusivamente donde existe el contacto con la sustancia, donde se produce esa irritación, mientras que el eczema alérgico puede ir un poquito más allá y desbordar la zona de contacto. Y finalmente, ¿cómo podemos saber si es alérgico o irritativo? Pues haciendo las pruebas del parche. Son unas pruebas de provocación, son unas tiras que se pegan en la espalda, que tienen determinados pocillos, donde en esos pocillos se colocan sustancias en un vehículo adecuado y a una concentración variable para que se puedan testar a nivel de espalda. Se dejan durante un periodo de tiempo, que luego me parece que os va a explicar Andrea Iglesias, se dejan durante un periodo de tiempo, que suelen ser más o menos 48 horas, se despega, se hace una lectura y luego a las 72 horas se puede hacer otra lectura y finalmente para algunos alérgenos se puede llevar hasta las 96 horas. Pasamos a otro tipo de eczema, que es el eczema esteatóxico o craquelé, y es un eczema que se produce cuando la piel está muy seca. Este lo vemos con más frecuencia en personas más mayores. Tienen la piel muy seca, muy deshidratada y esa alteración de la barrera cutánea que lleva a esa pérdida de agua
y se llama craquelé porque tiene ese aspecto craquelado de las pinturas con acrílicos. Las pinturas antiguas van adoptando esa forma craquelada, se van agrietando de forma poligonal y es semejante a lo que observamos en la piel. Y como os digo, la causa es fundamentalmente la xerosis, la sequedad. Pasamos al eczema fotoalérgico, fototóxico, que es similar a lo que hemos visto de la dermatitis irritativa y de la dermatitis alérgica de contacto, pero en este caso la sustancia con la que se entra en contacto tiene que ser un cromóforo, es decir, una sustancia capaz de absorber luz. Y es fundamental la radiación lumínica. Por lo tanto, necesitamos una persona, una piel, una sustancia, un cromóforo y la radiación lumínica. Y de la combinación de esas tres circunstancias vamos a tener un eczema fototóxico que no tendría un mecanismo inmune o fotoalérgico que sí tendría una respuesta más elaborada inmunológica, como vimos en la dermatitis alérgica de contacto. ¿Qué productos pueden producir este eczema fotoalérgico o fototóxico? La lima, de la gente que prepara mojitos y entonces se pigmenta, se impregna con la lima muchas veces las manos, luego les da el sol y aparecen las lesiones, la leche de los higos, el perejil. Y la clínica que vamos a ver es básicamente las de un eczema con eritema, vesículas, a veces pigmentación, y va dibujando más o menos los sitios en los que ese cromóforo ha entrado en contacto y que posteriormente ha sido irradiado con una radiación luminosa. El eczema numular es un eczema que la palabra numular viene de moneda porque es un eczema que, a diferencia de lo que hemos visto, que eran eczemas muy difusos, que no podíamos dibujar con el boli la silueta porque era un eritema muy sutil, en este caso es todo lo contrario. Es un eritema muy bien definido, como si fuera una moneda plantada en la piel del paciente, es muy intensamente pruriginoso, es muy pruriginoso y es verdad que en este caso nos plantea a veces un diagnóstico diferencial complejo con otras enfermedades como es la psoriasis y puede igual ser necesario hacer una biopsia. El eczema disidrótico es otro tipo de eczema que aparece típicamente en caras laterales de dedos y en las palmas de las manos, es muy pruriginoso, tiene esa fase aguda que luego se descama y, como os digo, aparece típicamente en manos y en pies. Y finalmente la dermatitis de estasis, que se produce este eczema debido a una insuficiencia vascular, de tal manera que la sangre, cuando existe esa insuficiencia vascular, queda retenida y no vuelve al corazón, se produce esa retención de sangre en zonas distales, produce trastornos tróficos de la piel con esa alteración de la barrera cutánea, ese enrojecimiento, ese eczema que pica con abundante inflamación. Y lógicamente también es más típico de personas mayores. Y ya finalmente vamos a tratar el eczema, porque ya le hemos puesto cara, lo conocemos, sabemos que hay muchos tipos de eczema, la lesión clínica hemos visto que es muy parecida, pero lo queremos tratar. Y para ello os traigo la guía europea sobre el tratamiento de la dermatitis atópica, no por nada, porque no vamos a tratar solo la atopia, sino porque realmente los dos escalones inferiores, la terapia basal y la terapia media, son los más importantes y que nos sirven para tratar cualquier tipo de eczema de forma inicial. Luego ya, en función de la etiología, pues igual necesitamos algo más complicado, como fototerapia, terapia sistémica o incluso tratamientos biológicos. Pero como os digo, me voy a centrar simplemente en mencionar los dos escalones inferiores porque nos sirven para tratar cualquier tipo de eczema y lo que habría que hacer sería, en primer lugar, retirar la sustancia irritante o el alérgeno si es que existe, utilizar medidas barrera. ¿Por qué? Porque la función barrera está perdida, no funciona bien. Tengo que añadirla yo de fuera para que el proceso inflamatorio cese, se corte, con guantes, con máscaras, hay cremas con función barrera. Es muy importante hidratar la piel, ya lo hemos visto, y luego os van a hablar posteriormente de esto, pero simplemente os traigo, y lo vais aquí a mano derecha, como el uso de crema hidratante y de crema hidratante con algunos principios activos, como es, por ejemplo, las ceramidas, pueden llegar a prevenir y a espaciar los distintos brotes de eczema. O sea que la hidratación es un pilar muy importante y que muchas veces no tenemos tiempo para explicar a nuestros pacientes, pero ahí tenemos a nuestra enfermería que nos ayuda y nos apoya. Es muy importante educar a los pacientes y este apartado también se lo voy a dejar a Andrea Iglesias porque ella lo va a hacer mucho mejor que yo. Y finalmente pasamos al tratamiento médico, que sería la aplicación de corticoides tópicos. Si las lesiones son muy extensas o muy graves, habría que darlos orales. Y también podríamos ayudarnos de los inmunomoduladores tópicos, como son el pimecrolimus o el tacrolimus, que tienen algo de eficacia inferior
a los corticoides, pero no tienen los efectos adversos. Por tanto, nosotros los utilizamos o como mantenimiento o como terapia que nos ayuda a reducir la cantidad de corticoides que tenemos que aplicar, obteniendo muy buenos resultados con la combinación. Así que gracias a todas estas medidas, si las aplicamos bien, y ahora a Andrea y a Mercedes, que nos van a ayudar a profundizar en toda esta parte, en este apartado de tratamiento, con lo que probablemente entre todos vayamos a conseguir dar a nuestros pacientes esa oportunidad para iniciar un nuevo capítulo en su vida que les permita tener una buena calidad de vida y una mejor satisfacción con su piel. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena González Guerra, nuestra dermatóloga de cabecera en el webinar de hoy. Y ella ha anunciado que la enfermera Andrea Iglesias será quien complemente bastante aspectos del tratamiento, del abordaje, de la relación con el paciente, que es tan importante para mejorar el eczema, que hemos visto tiene muchísimas caras y es pues mucho más complejo y plural de lo que suponíamos. Bueno, Andrea Iglesias, nuestra segunda ponente de hoy, es enfermera del Hospital Clínico San Carlos, también de Madrid, y es experta en enfermería dermoestética. Es interesante, decíamos, hay aquí un equipo multidisciplinar, tenemos médico, enfermera, farmacéutica y pronto también psicóloga, porque Andrea está estudiando ahora mismo la carrera de psicología, lo cual porque le interesa mucho, como bien declara, el aspecto del impacto psicológico en el bienestar emocional de los pacientes, que en este caso en todos los temas de dermatología es crucial, como ya un poco se ha dicho. Bueno, ella ha pasado por muchas consultas, otorrinocirugía, en distintos servicios clínicos del hospital, pero actualmente pues está en dermatología y parece que está para quedarse, me parece a mí. Pues está haciendo una auténtica experta. Bueno, sin más, Andrea, cuéntanos un poco qué vienes a explicar hoy a los asistentes a este webinar. Adelante, todo tuyo. Bueno, mientras comparto pantalla, nada, en primer lugar, pues agradecerte, David, por la presentación. Así es, desde que topé con Elena y otros dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos, me llamó mucho la atención y ahí estoy de momento, espero que no me muevan. Bueno, también agradecer al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y al Instituto Superior de Formación Sanitaria y, por supuesto, a CERAVE por darme la oportunidad. No sé si se ve la pantalla. A ver si consigo. ¿Ahora se ve? Ahora parece que se ve. Puntos a tratar, ¿no? Ahí está. Ahí va. Bueno, y también muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí detrás de estas pantallas escuchándonos, que creo que al final pues es una alteración de la barrera cutánea muy interesante y espero que aprendan muchos con nosotros. Bueno, antes de comenzar me gustaría nombrar los puntos que voy a tratar en esta webinar. Daré un repaso muy rápido a los signos y síntomas asociados porque ya la dermatóloga Elena lo ha hecho, pero en una segunda fase pues explicaré lo importante de enfermería cuando los pacientes llegan a consultas, las 3 fases que abarcaremos. En tercer lugar, explicaré los cuidados y las medidas higiénicas que estos pacientes tienen que llevar a cabo. Rápidamente hablaremos de los tratamientos y de las pruebas epicutáneas que realiza enfermería. Y por último, pues el impacto en la calidad de vida y el papel tan importante que ejercemos en estas consultas. Bueno, como ha dicho Elena, los eczemas pues van desde los más pequeñitos a los más mayores y las zonas afectadas dependerán del tipo de eczema. A la derecha pues tenemos el típico eczema alérgico de contacto por la villa, lo que comentó de la villa del cinturón por presentar níquel. Y a la izquierda, típico en lactantes menores de 2 años, en los que las zonas alrededor de la cara pues se ven enrojecidas y con esa alteración. Los síntomas y signos pues van desde el enrojecimiento y prurito, en esa piel seca y da ese aspecto de áspera, la aparición de ampollas o vesículas que pueden llegar incluso a formar costras y esa descamación que es el resultado de esa irritación e inflamación crónica y el engrosamiento de la piel con la fricción y rascado recurrente. Las lesiones y grietas pues, pueden llegar incluso a causar ese dolor y ahí es cuando enfermería también tienen que intervenir porque hay un mayor riesgo de infección que daremos luego unas medidas higiénicas
Bueno, cuando estos pacientes llegan a la consulta de enfermería, llevaremos a cabo 3 fases principalmente. En la primera de ellas necesitaremos que estos pacientes pues presten mucha atención y realizaremos una entrevista de preguntas abiertas. Ahí podemos introducir los patrones de Marjorie-Gordon, que son 11 patrones de valoración del paciente, desde que se valora pues el sueño y descanso, el autoconcepto y autopercepción de la imagen, que lo comentaremos más tarde. Todo esto lo realizaremos a través de una relación terapéutica de confianza. Intentaremos que el paciente pues, se sienta en total libertad en contarnos qué aspectos son los que más le preocupa y todo ello pues, con empatía y nunca mejor dicho, poniéndonos en la piel del paciente y sobre todo con esa escucha activa. En esa segunda fase, pues estableceremos unos objetivos concretos en función de las necesidades de cada paciente, ya que igual los más pequeños necesitan un tipo de atención más centrada en esa autopercepción de la enfermedad y los mayores, pues el picor, por ejemplo, es un síntoma que es muy desesperante para ellos. Aquí estableceremos también la educación de medidas higiénicas. Esta educación es crucial para que estos pacientes tengan un autocontrol de su enfermedad. En la tercera fase realizaremos el seguimiento y la evaluación de la enfermedad. También un poco en función del paciente, la edad y el tipo de eczema, pues llevaremos a cabo una evaluación continuada o podremos hacerla telefónicamente. Todo esto lo trataremos en un equipo interdisciplinar con dermatólogos, pediatras, psicólogos, los que sean necesarios, incluso nutricionistas, para abordar el problema del paciente. Dentro de las medidas higiénicas, pues lo más importante es instruirles y sobre todo crear rutinas. Al igual que tenemos una rutina de lavarnos los dientes cada vez que comemos, pues lo mismo haremos con estos pacientes que presentan esta alteración. En el aseo, pues les indicaremos que los baños tienen que ser cortos, no más de 10 minutos y con agua tibia, evitando la fricción. Es importante decirles que las esponjas es un medio cultivo de microorganismos y que lo que van a hacer es aumentar esa irritación de la piel. Les diremos también que se sequen cuidadosamente sin frotar con la toalla, si puede ser de algodón mejor. Y luego un punto muy importante es la hidratación de la piel, que es clave para restaurar el defecto de la barrera epidérmica. La aplicaremos inmediatamente después de la ducha cuando la piel aún está húmeda y evitar sobre todo perfumes y jabones irritantes. Dentro de la ventilación de casa, pues permanecer lo más ventilado posible y eliminando sobre todo el polvo doméstico. Evitar también el calor y el sudor. Y sobre todo los jóvenes nos dicen es que nosotros hacemos mucho deporte y estamos en continuo sudor. Pues nada, decirles que posterior a esa actividad que se duchen y hagan esa rutina. La ropa de algodón o seda natural que sea holgada y transpirable y evitar sobre todo tejidos sintéticos. Eliminar también el uso de lejías y suavizantes al lavar la ropa y aclararla también. Cuando los bebés pues utilizan pañales, incluso en edades muy avanzadas, pues decirles que también cambien frecuentemente esos pañales y mantener sobre todo las uñas cortas porque al rascado de esa piel irritante, porque es inevitable decirle a los pacientes que no se rasquen, ya que pues ese picor te quema por dentro y al final cometes el error de hacerlo, tener las uñas cortas para que no aumente esa infección. Sobre todo, pues protección solar cuando estamos expuestos al sol y mantener esa dieta equilibrada y abundante agua. Los estimulantes como el café, el té o el alcohol, pues eliminarlos. Dentro de los tratamientos tópicos, primero voy a hablar sobre los hidratantes que se pueden utilizar indefinidas veces. Estos hidratantes pues ayudan a reparar la piel restaurando su función protectora, ¿no? La barrera cutánea. Debemos tomarnos también 5 minutos, no es coger la crema hidratante y ponértela y ya, sino que hay que aplicarla suavemente y todo esto hará espaciar los brotes del eczema. Dentro de los corticoides tópicos,
pues constituyen la otra mitad del tratamiento y sobre todo lo que hará es disminuir la inflamación. Los corticoides tópicos se pondrán exclusivamente en los periodos de crisis en fases agudas, en brotes, y solo y exclusivamente en las zonas afectadas, no como las cremas hidratantes, que aplicaremos a demanda y no solo en brotes, sobre todo en áreas extensas y en la piel sana. Los pasos: lavarse siempre las manos antes de aplicarlo y también asegurarse de que la piel esté completamente limpia. También les indicaremos sobre los efectos adversos de los corticoides tópicos, que puede producir pues, lesiones como atrofia cutánea. Dentro de las recomendaciones para que estos pacientes se hidraten la piel, les diremos que se coloquen los botes en un sitio visible para que capten la atención, y en los niños también les solemos decir que realicen la técnica de la mariquita, que es colocarse pues, alrededor de la cara unos puntos de crema y luego expandirla. Dentro de los tratamientos de corticoides podremos realizar la cura oclusiva, que es cubrir con un papel film la zona tras la aplicación del fármaco, que todo eso pues, aumentará la penetración y la eficacia. No se puede exceder de las 12 horas y también está contraindicada en las zonas infectadas, en la cara, en las zonas con foliculitis y extensas en la piel. Dentro de la fototerapia, pues esta técnica se realizará en casos de dermatitis atópicas y es un uso supervisado de luz ultravioleta. También es importante decirles que esto es una intervención de segunda línea cuando no ha funcionado la primera línea, que sería el tratamiento tópico, y cuidados, pues los posibles efectos, evitar exposición solar el resto del día. Dentro de las pruebas de parche o epicutáneas, que ya lo nombró antes Elena, pues se utilizará en caso de dermatitis alérgica de contacto. Nosotros ahí como enfermeras pues debemos asegurarnos de que estén los parches bien pegados, de que esté todo marcado correctamente para no equivocarnos de alérgenos, y también realizar ese control y también cuidados durante el proceso. El más importante y a destacar es el que no se pueden mojar ni sudar, y se realizará una primera lectura a las 48 horas y luego otra segunda lectura a las 96 horas. Bueno, ahora nos adentramos al factor psicológico, dejando un poco atrás lo físico. Estos pacientes tienen unos patrones alterados y me gustaría mencionar el primero de ellos es el patrón de sueño y descanso, ya que estos pacientes, debido al picor, pues tienen dificultad para conciliar el sueño y también presentan despertares nocturnos. En estos pacientes pues se desesperan mucho y lo que les intentamos instruir es dándole medidas higiénicas del sueño, como le llamamos nosotros en psicología, que es mantener un ambiente propio para dormir, aparte de retirar alfombras que pueden contener ácaros y eso pues irrita más la piel. Recomendar rituales relajantes a la hora de acostarse, como escuchar música, respiración, meditación o música suave. Y en los niños es muy importante que realicen la postura de la rana, de cuclillas, con las manos pegadas y los ojos cerrados. Se ha visto que su repetición relaja y al final se concentran en la postura y se olvidan un poco de ese picor. Otro patrón que se ve alterado es el cómo se perciben ellos y sobre todo en edades vulnerables, cuando pues, en la adolescencia al final la apariencia influye mucho en la autoestima de cada uno, y les diremos que tienen que llevar a cabo pues, sobre todo el fomentar la expresión de sentimientos, ya sea con sus familiares, con nosotros, enfermería, con el médico, con los que tiene al lado en el colegio, y decirles, muy importante cuando son pequeños, que no contagia, porque al final ven esa irritación de la piel y realmente se asustan, se espantan. Incluso pues eso, se ha visto que hay muchos pacientes que llegan incluso a evitar actividades y relaciones sociales, incluso el contacto físico de, no, es que este niño no me quiere tocar el brazo porque me ve la piel irritada.
hasta ansiedad y estrés. Entonces, pues sobre todo romper con el estigma de las enfermedades dermatológicas, que son enfermedades como otra cualquiera, y sobre todo nosotros como enfermeros apoyar y normalizar la situación. Y por último, pues me gustaría hacer un pequeño resumen y sobre todo nosotros como enfermeros, el papel tan crucial que hacemos con los pacientes que presentan alteración de la barrera cutánea, educando y planificando en primer lugar, porque con todo esto llevaremos al paciente que se sienta a gusto consigo mismo, porque presentará una autonomía y sobre todo la prevención de brotes. Luego asistiremos y apoyaremos, llevando pues eso, una confianza entre la relación enfermera y paciente, incluso familiares cuando son de edades muy avanzadas o muy pequeñas, y sobre todo pues a esa satisfacción y felicidad del paciente, que al final lo que buscamos es que estos pacientes sean felices. Y por último, una evaluación a través de un control. ¿Qué pasa? Que estos pacientes suelen confiarse bastante, entonces ven que la piel durante un brote y otro se ha relajado, está calmada, no ven irritación y se olvidan de llevar a cabo esas rutinas que he nombrado anteriormente, las cuales hay que tenerlas muy claras y sobre todo ponerlas en práctica. Entonces, pues incentivarles, motivarles y sobre todo pues estar con ellos de principio a fin. Y nada, pues muchas gracias a todos por escucharme y nada, estoy a disposición por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Andrea. Las preguntas vendrán, ya se me están acumulando ahí en la pantalla, pero nos falta la tercera ponente de hoy, que es Mercedes Abarquero, a quien los que habéis visto estos webinars de dermatología ya conocéis de sobra. Ella es farmacéutica y es la responsable de comunicación científica, marketing, médico y formación de CeraVe. CeraVe, ya lo han dicho, lo agradeció también Pilar, pero es verdad que sin su apoyo pues no podrían ser posible esta formación, así como la beca tan importante que los invitamos a participar. Ya antes se ha comentado, es una iniciativa brutal, podemos financiar proyectos muy interesantes que redundan en beneficio del paciente. Y sin más, pues vamos a hablar de la barrera cutánea, del eczema, que yo creo que es una de las personas que más sabe sobre este tema, sin duda, porque es que nos da una lección increíble y seguimos aprendiendo de lo que decíamos, el órgano más extenso del cuerpo, el más grande, es la piel. Adelante, Mercedes. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos por conectaros. Vamos a hablar de dermocosmética y cómo podemos ayudar a esos eczemas que habéis visto, que lo ha explicado pues Andrea perfectamente, cómo no se nos tiene que olvidar que debemos cuidar esa piel y reparar la barrera cutánea. Cuando hablamos de esa barrera cutánea, lo comentaba antes la doctora, vemos que realmente hay una alteración. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues hemos hablado de esa estructura que se ve alterada y en concreto hay una de las partes que es donde más vamos a ver que se alteran. En la imagen podéis ver una representación gráfica de lo que sería la barrera cutánea, la parte más externa de la epidermis. ¿De acuerdo? La capa córnea. En ella lo que vemos es que, bueno, pues tenemos una especie de ladrillos que se simulan a nuestros corneocitos y entre medias tenemos ese cemento. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una barrera cutánea alterada? Que lo comentaba, pues que dejamos salir el agua y dejamos penetrar sustancias que no deberían entrar, produciéndose más fácilmente las reacciones de irritación. Cuando vemos este tipo de piel, cuando observamos qué ocurre a nivel de ese cemento, lo que vemos es que hay una desorganización. Y si viésemos realmente cómo se tienen que estructurar una barrera cutánea perfectamente cohesionada, veríamos que la organización de los lípidos es muy compacta y muy ordenada. Y ahí es clave la composición que tenemos dentro de esa piel. En el caso de los eczemas y muchas patologías, lo que vemos es que generalmente hay una disminución de las ceramidas. Las ceramidas son unos lípidos con baja polaridad que se van a organizar dentro de ese cemento y van a ser capaces de mejorar la cohesión y retener agua entre medias, ¿de acuerdo? Vemos que además de esa alteración de la filagrina de la que ha hablado la doctora, observamos que además hay alteraciones a nivel, por ejemplo, la dermatitis atópica de niveles de ceramidas.
comparándolo con pacientes sanos donde no existen ese tipo de lesiones. Si nos adentramos en otras patologías como la psoriasis o incluso como la xerosis senil, de la que hemos incluso hablado hoy, sobre ese eczema que puede aparecer más fácilmente en ese tipo de piel, donde hay una extrema sequedad, observamos que realmente pues, hay un déficit de ceramida, principalmente ceramida 1, además de otros lípidos. Es clave, ¿por qué? Porque esas ceramidas son esenciales para mantener la barrera cutánea y en concreto principalmente 3, la 1, la 3 y la 6 tipo 2. Y ahí es donde nos pueden ayudar los dermocosméticos. Hoy en día se ha demostrado, y hay una publicación sobre ello, en cómo es capaz de incrementar los niveles de ceramidas a nivel bioquímico, es decir, midiendo la concentración de ceramidas que tenemos presentes en ese cemento intercelular de la epidermis, cómo se es capaz, a partir de la aplicación de un producto con ceramidas y la tecnología MV, de incrementar las ceramidas presentes, por lo tanto de ayudar a mejorar y reparar la estructura que tenemos a nivel interna. Como veis aquí es una publicación que por supuesto, bueno, pues la podéis encontrar en PubMed y podéis verla. Los dermocosméticos, por tanto, nos pueden ayudar. Un dermocosmético va más allá de lo que llamamos un cosmético. Siempre hablamos de una estricta carta de formulación, siempre hablamos de esa eficacia demostrada y fijaros que hay incluso publicaciones científicas y sobre todo nos va a ayudar a mejorar esas pieles. ¿Cómo? Mejorando los resultados que tenemos. Hay estudios que demuestran cómo los dermocosméticos en combinación con un corticoide reducen el tiempo de aplicación de corticoides, cómo espacian esos brotes. Por eso es tan importante que eduquemos a los pacientes, sobre todo cuando son eczema crónico o patologías crónicas, a aplicarse el producto de tratamiento y utilizar una higiene adecuada. Nos favorecen la adherencia porque también mejora la sintomatología, reducen el picor, ayudan a mejorar también el confort que existe en la piel y a veces también, bueno, pues en ciertas medicaciones nos ayudan a reducir pues, la irritación que puedan producir ciertos fármacos, pues, por ejemplo, los que se utilizan para la terapia para el acné. En general, hay muchos estudios que demuestran cómo son capaces de mejorar la calidad de vida de los pacientes, que al final es lo que buscamos todos, que nuestros pacientes estén mejor. ¿Y cómo tienen que ser esos cuidados? Pues al final siempre tenemos que ir a la base de un tratamiento cosmético para cualquier piel, bien sea del rostro, del cuerpo, manos, pies, es la higiene y un cuidado hidratante. Y aquí en la higiene tenemos que siempre buscar esos tensioactivos suaves. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver en la siguiente slide. Pero sí que me gustaría recordaros que es clave que las formulaciones incluyan esos tensioactivos que son los llamados jabones sin jabón o fórmulas o tensioactivos de nueva generación. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a respetar la barrera cutánea. Además, incorporamos elementos ya en el propio producto de higiene, relipidizantes, nos van a mejorar la calidad o nos van a ayudar desde la higiene a mejorar la calidad de la piel. Y por supuesto, algo que tiene que ser importante son las tecnologías que podemos incluir y el pH que tengamos. Generalmente, si utilizamos productos que son los llamados jabones naturales, vamos a ir a pHs básicos y eso, sobre todo en pieles delicadas que no van a ser capaces de contrarrestar ese pH, van a generar más disconfort, más picor y más irritación. En el caso de los tratamientos hidratantes y emolientes, por supuesto, pues tienen que ser productos, yo siempre digo que la textura se adapte a nuestras necesidades, es decir, que sea el producto que me vaya a poner. Más allá de eso, en función del tipo de piel, vamos a ver que dependiendo de la cantidad de agentes relipidizantes, van a ser más emolientes en muchos casos o más nutritivos y en otros casos vamos a tener acciones más hidratantes. Y en este caso, las tecnologías de liberación son muy importantes. Perdón. ¿Por qué? Porque nos van a favorecer y nos van a permitir que haya un mantenimiento de esa hidratación durante 24 horas. Como os decía, perdonad, en la parte de la higiene es clave porque cuando no utilizamos el tensioactivo adecuado podemos tener una alteración de la barrera cutánea. Y esto de por sí nos puede generar rojez, sequedad, tirantez, inconfort y picor. Mercedes, por favor, bebe un poco de agua que te va a dar algo y nos vamos a quedar sin ponente. No te preocupes, estoy bien, gracias. A nivel de las tecnologías, lo que os comentaba de las 24 horas de hidratación, que nos permiten una difusión mejor a nivel de la piel y esto mejora el confort. Y para terminar, he elegido, para que vieseis, además de la publicación que hemos visto antes, de cómo se puede mejorar los niveles de ceramidas y ver realmente que somos capaces de incrementar
esos niveles, he elegido 2 estudios en piel atópica, son publicaciones. ¿Por qué? Porque realmente podemos ver que una piel atópica, pues lo que normalmente tenemos son eczemas, tenemos una piel seca y aquí en este primer estudio es como una combinación y un protocolo con aplicación de la crema 2 veces al día nos permite mejorar los patrones, podríamos decirlo, la sintomatología de la piel con dermatitis atópica. Y en este otro lo que vamos a ver es una mejora de la resolución, es decir, cómo podemos mejorar o bien la sintomatología asociada junto con el tratamiento médico que estemos utilizando o bien incluso mejorar pues reduciendo esa cantidad de medicamento que muchas veces, bueno, pues sabemos que es indispensable aplicarlo, pero que podemos mejorar, por tanto, y reducir los efectos secundarios que a veces de forma concomitante podemos tener cuando se aplican de forma crónica. Simplemente para cerrar y como 3 claves para llevarnos un poco de esta parte de la dermocosmética, pues ayudar a restaurar la barrera cutánea es clave en el tratamiento de la piel con eczema, de cualquier tipo de eczema, no se nos puede olvidar esa parte, que debemos elegir una higiene adaptada, suave, con beneficios adicionales y que además los tratamientos nos ayuden a reparar la barrera cutánea, no solamente hidratar, es decir, fijaros muy bien cuando elijáis productos de este tipo, no solamente la eficacia hidratante 8 horas, 24, 48, sino esa acción reparadora y siempre buscar fórmulas de alta tolerancia, más allá de que sean hipoalergénicas, más allá de que no lleven perfumes, que estén testados en ese tipo de pieles que tienen problemas. De esa forma, si tienen demostrada esa eficacia, nos van a ayudar a mejorar esa sintomatología y a mejorar al final la calidad de vida del paciente. Por mi parte, esta sería un poco el resumen sobre la parte de dermocosmética. Como veis, son pinceladas. Siempre podríamos hacer otro webinar hablando solamente de esto, pero creo que os lleváis hoy las claves tanto desde el punto de vista de tratamiento, que hemos visto cómo abordar o cómo verlo, cómo poder detectar un posible problema que pueda haber y dar consejos y derivar al médico, por supuesto, y por supuesto la parte de dermocosmética. Hasta aquí mi parte, David, y simplemente les voy a invitar ya a algo que es un clásico dentro de nuestros webinars, que es, bueno, pues que les invitamos a probar CeraVe y que puedan ver esa reparación de la barrera cutánea, no solamente en ellos mismos, en su piel, sobre una piel seca, una piel normal, una piel con problemas, sino también en vuestros pacientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues ponemos a vuestra disposición 1000 kits, está abierto la posibilidad de que podáis a través de una encuesta pues, obtenerlos y bueno, pues tenéis el código QR en pantalla y esperamos, bueno, pues que hayáis disfrutado de este webinar y que por supuesto podáis disfrutar de CeraVe en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, que están disfrutando, pero el webinar no ha acabado y empieza a lo mejor. Tengo 4 folios llenos de preguntas, o sea, nos quedan 25 minutos más o menos, vamos a ver si luego damos un poco de prórroga. Pero vamos a ver, están aquí en la pantalla. Empezamos con una de Estefanía. Estefanía pregunta, tengo eczema desde pequeña y ha habido épocas en las que no me sale nada y ahora llevo como 2 años que no soy capaz de curarlo. Me salen zonas de la cabeza, cejas y detrás de los pliegues de las orejas. El peor que llevo es el de la zona occipital de la cabeza, con un picor insoportable. Estoy usando champús antifúngicos como Ciclochen, pero que no hay mejoría. Por favor, ¿me podríais ayudar? ¿Qué le decimos a Estefanía? Yo creo que lo que le diría a Estefanía es que se tiene que pasar por la consulta del dermatólogo para que haga una valoración completa de lo que tiene, porque obviamente por esta vía no vamos a poner ninguna terapia, ¿no? Hay que hacer una evaluación del paciente y lo que es la entrevista dermatológica no es tan sencilla como esto que ella nos cuenta, sino que tenemos que ver también el impacto que eso a ella le produce, la localización exacta de las lesiones, qué zonas le pueden afectar más, qué menos, y en función también de sus antecedentes personales, que no sabemos si es alérgica a algo, si no, si ese eczema puede estar agravado, como si dijéramos, por factores irritativos. Es decir, que vaya a la consulta del dermatólogo y que le ordene el tratamiento, porque hay etapas y no siempre se está igual. A veces los tratamientos dejan de ser efectivos y por eso tenemos muchas opciones. Claro, porque ella comenta que hay épocas en las que no ha tenido nada, o sea, que te da tregua. ¿Pueden ser, esto ya lo pregunto yo, no ella, que haya, ¿cuánto puede durar ese tiempo en el que no tienes eczema? ¿Puedes estar unos años incluso libre de esto o hablamos solo de meses? Esto desde mi absoluta ignorancia.
Bueno, estamos hablando, entiendo, que una dermatitis atópica que cursa en brotes. Hay épocas en las que los brotes son continuos y podríamos decir que son periodos de tiempo prolongados en los que se está siempre con lesiones, y hay veces que pues, los periodos que son prolongados son los periodos en los que no hay lesiones. Pero esa biología es muy variable porque también depende del estrés, del microbioma, de si está sobreinfectada por Staphylococcus aureus o no, de si los tratamientos cosméticos que está aplicando son los correctos o no. Y yo creo que a mí me encanta, de hecho es mi trabajo, atender consultas personales, me dedico a eso. Viene uno, le contesto y lo arreglamos. Pero yo creo que este no es el medio para hacer una atención personal. Como dijimos, la dermatitis atópica es muy singular. Hay tantos fenotipos y tantas variabilidades dentro de cada fenotipo como pacientes hay. Entonces yo creo que si ella quiere, porque tiene de momento un estancamiento en su situación, darle una vuelta, debería ir al dermatólogo para hacerlo bajo una atención especial, porque igual han cambiado más cosas, no solo la piel. Perfecto. Bueno, tengo una pregunta para Andrea, que nos formula Jorge. Dice, Andrea, ha hablado usted de patrones de enfermería, pero ¿qué encuesta de calidad de vida realiza para los pacientes con eczema? No te he escuchado la última parte. Sí, que ¿qué encuesta de calidad de vida realizas para los pacientes con eczema? ¿Qué encuesta coges? Pues yo principalmente, bueno, nosotros en el programa que tenemos en el Hospital Clínico tenemos justo un apartado de los 11 patrones y vamos yendo uno a uno, desde la percepción y manejo del estrés hasta eliminación, incluso pues en estos pacientes que llevan pañales, ya sean los chiquititos o los más adultos. Si también pues la humedad del pañal, es que son 11 patrones que realmente valoran todos los aspectos, tanto físicos como psicológicos del paciente. Y ya con eso se tiene una visión completa. Bueno, José María Marco le pregunta si el eczema tiene una edad determinada de aparición o te puede sorprender en cualquier edad. Más frecuente en niños, ¿no? Yo, creo que en la presentación que he contado de inicio he puesto muchos tipos de eczema. Y esto es porque no podemos, utilizamos una única palabra para agruparlos a todos, pero luego hay que ponerles apellidos. Si estamos hablando de un eczema alérgico, ese va a aparecer en el momento en que nos expongamos al alérgeno y no en otro momento. Si hablamos de un eczema irritativo, pues va a ser en el momento en el que nos expongamos a esa sustancia irritante. Si hablamos de una dermatitis atópica es variable, porque hay gente que debuta en la infancia, es lo frecuente, pero luego hay gente que debuta en la edad adulta. Si hablamos de un eczema esteatóxico o craquelé, es más típico de ancianos, que son los que tienen la piel más seca. O si hablamos de un eczema por insuficiencia vascular, esa dermatitis de estasis, hablaremos generalmente también con personas con esa insuficiencia vascular, generalmente en piernas, que suele ser la gente mayor. Entonces, la respuesta es tan variada como los tipos de eczemas hay. Bien, a ver, Adri, parece que es enfermera escolar y dice, ¿nos podéis dar indicaciones para las enfermeras escolares para ayudar a los alumnos que tienen un eczema en edad pediátrica? ¿Qué se puede hacer desde el colegio? A menos del tratamiento que tenga el niño, no lo sé, pero a lo mejor le pica un montón, se puede actuar, ¿cuál sería un poco la indicación? Yo principalmente le diría que no solo se centra en los pacientes, bueno, en los niños en este caso, que tengan el eczema, sino dar, por ejemplo, es muy útil en las enfermeras escolares dar charlas a nivel general en las clases y sobre todo eso, que creen rutinas y darles tips como, por ejemplo, la postura de la rana o ponerse la crema hidratante, lo que estuve comentando, con la técnica de la mariquita. Yo me centraría más en eso, en darlo no solo en los pacientes que tienen el eczema en fase aguda o crónica, sino a nivel general en todos, para que todos comprendan, porque igual le ha pasado a ese niño puntualmente, pero le pasa al que tiene enfrente. Entonces, bueno, pues sobre todo educar y apoyar y preguntarles, hacerles preguntas posteriores a la educación, a ver si realmente lo han comprendido, que creo que esa es la base, porque al final cuando salen de la consulta o en clase se despistan mucho, pero si le haces preguntas como, ¿y entonces a qué hora? ¿A qué hora? ¿Cuándo te tienes que hidratar?
¿cómo tienes que tener el agua cuando te duchas? Pues todo ese tipo de preguntas te ayudará a ti a averiguar si lo han comprendido o no. Entonces, educar, educar, educar. Hay una pregunta de Rosana, de una compañera, que me parece muy interesante, porque dice que tiene un familiar y que ha observado que le sale el eczema cuando está más nervioso, que un tipo de estrés, algo que le perturba especialmente. Y su pregunta es si el eczema produce el estado nervioso o es el estado nervioso el que da lugar al eczema. ¿Es el huevo o la gallina? Para esto no hay una respuesta. Esa es la gran duda que tenemos todos. Está claro que lo que hay es una predisposición personal, porque no todo el mundo que tiene estrés hace las mismas cosas. Hay gente que tiene colon irritable, hay gente que tiene cefaleas, hay gente que tiene un tic en el ojo y hay gente pues, que tiene psoriasis o hay gente que empeora de su dermatitis atópica. Entonces, efectivamente, el estado de ánimo es algo fundamental. Piel y cerebro derivan de la misma capa embrionaria, que es el neuroectodermo, y que además no deriva ningún otro órgano del cuerpo más que el sistema nervioso y la piel. Con lo cual estamos unidos ya desde nuestro inicio y así va a seguir siendo siempre. Nos influimos mutuamente y como digo, sobre esa predisposición genética, a veces el estrés no se comportaría como una causa, pero sí como un factor agravante o desencadenante de esa predisposición personal. Perfecto, muchas gracias, Elena. Un tema que estaba claro que iba a salir, remedios naturales. Inmaculada pregunta, dice que ha sufrido eczema y tras muchos tratamientos al final pues decidió algo más natural. Y que en internet, en Doctor Google, hablaban de la avena. Dice que comía avena, se bañaba en avena y que aplicaba agua de avena en la zona afectada, que se obtiene al hervirla, la avena. Y que hoy por hoy no tiene esos brotes, si me acaban de seguir la pantalla, sí, no tiene esos brotes. Y que dice que si acaso le sale algo en la palma de la mano 1 o 2 veces al año. Me parece que ha mejorado. ¿Esto está científicamente contrastado o qué decimos de esto? Bueno, si queréis la respondo yo. Sí. ¿Vale? Claro. A ver, yo siempre digo, la naturaleza es la que ha inspirado en muchos casos a muchos de los fármacos que tenemos hoy en día. Y también siempre lo recuerdo que los mayores venenos también provienen de la naturaleza y están en la naturaleza. Por lo tanto, ni todo lo natural es bueno, ni todo lo natural es malo, ¿vale? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta. En el caso de la avena, sí que tiene una fracción, y sobre todo cuando se utiliza la avena coloidal, y se utiliza habitualmente por su efecto calmante, ¿de acuerdo? Dicho esto, no todas las avenas van a tener ese efecto. Y en algunos casos también se ha visto que hay personas que le producen una reacción y que puede exacerbar los síntomas. Entonces, contrastado científicamente, pues sí que hay, se conoce que la avena tiene un componente dentro de esa sustancia que es capaz de calmar, pero también tiene otra serie de componentes. Por eso, bueno, pues muchas veces, a veces sí se recomienda y otras veces no se recomienda. Y ahí es un poco donde tenemos la dualidad, ¿vale? Pero ni todo lo natural es bueno, ni todo lo natural es malo. Vamos a decirlo así. Hay que saber qué nos estamos aplicando y cómo, ¿vale? Perfecto. Muy bien dicho, Mercedes, algo de sensatez en esta vida. Ana es enfermera geriátrica, una residencia geriátrica. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la habitual dermatitis de estasis en los ancianos? ¿Estasis está bien dicho o sí, se dice estasis, pero hay gente que dice estasis, da igual, en teoría es estasis. Entonces, el mejor tratamiento es los 2 escaloncitos que hicimos de inicio, por eso me centré en ellos. Lo más importante son los corticoides, siempre y cuando el paciente no sea alérgico. Hay que tener cuidado con si es diabético, si no. O sea, con todas las comorbilidades y complicaciones que tiene un paciente a partir de ciertas edades, que también es más frágil. Pero en principio y a grandes rasgos, lo ideal es el tratamiento con corticoides y es fundamental la hidratación. Es súper importante. Nosotros, de hecho, a veces utilizamos cremas neutras, como por ejemplo es la de CeraVe, como base, para luego añadir nosotros nuestros propios medicamentos, ¿no? Porque son vehículos, o nos hacen de vehículos, nos vienen muy bien, aportan toda la hidratación, el agua que esa piel necesita con esa protección de la función barrera,
y luego añadimos nosotros nuestros medicamentos con ese efecto antiinflamatorio y yo creo que se hace la combinación perfecta. Pero sin duda ninguna el tratamiento de inicio es a los antiinflamatorios, que son los corticoides. Bueno, aquí María nos plantea una pregunta, vamos a ver. Dice, la problemática del eczema alérgico de contacto es lo difícil que es averiguar cuál es el alérgeno, ¿no? Dice, por ejemplo, a los excipientes. Entonces dice que su hija tuvo un bebé con un eczema brutal por una crema, con la crema de cuerpo de X, y en cambio no le ocurría con el gel o con la crema del pañal. O la misma marca. Pero bueno, es igual, dice, ¿hay más probabilidades de este eczema alérgico en pacientes que tienen otros tipos de alergia? O sea, que ya tiene alergia, por ejemplo, a los ácaros, dice, o sea, es más fácil que por tener alergia a otra cosa te dé más dermatitis alérgica, o si son pacientes con dermatitis atópica, también es más fácil que salga el eczema. Son gente con más papeletas para que les salga. Pues en general estas cosas se suelen asociar, igual que las enfermedades autoinmunes entre sí, el que tiene uno tiene más probabilidades de tener otra. Lo mismo sucede con esta hiperreactividad del sistema inmune. Los pacientes con esa dermatitis atópica, al tener esa alteración de la barrera cutánea, de la función barrera, lo que sucede es que penetran sustancias a niveles profundos de la piel que no deberían estar ahí. Y entonces se generan esas respuestas contra esos alergenos. Los pacientes atópicos tienen más riesgo de tener dermatitis alérgica de contacto, pero sin embargo, lo que le hace más daño a los pacientes atópicos no son tanto los alérgenos como los factores irritativos. Agravan mucho más la dermatitis en sí, pues, de forma más frecuente que los alérgenos en sí. Entonces hay que tener casi más cuidado con los factores irritantes que con otras cosas. Y luego, obviamente, pues si eso lo sabemos así, las personas con esa predisposición a tener esa hipersensibilidad a circunstancias que otras personas sí toleran, pues si tienes alergia a un conservante, pues de un cosmético, por ejemplo, pues tienes más facilidad también de tener esa hiperreactividad frente a otras sustancias. Sobre todo si eres, ya digo, atópico, donde tu sistema inmune ya está genéticamente predispuesto y con el ambiente, pues todavía más a desarrollar ese tipo de intolerancias. Perfecto, muchas gracias. A ver, alguien, Aurora, en este caso, está interesada en la prevención y tratamiento de las dermatitis asociadas a lesiones vinculadas a la dependencia, sobre todo a las relacionadas con la humedad, ya sea por exceso de exudado de las heridas o por orina directamente. ¿Cómo se puede tratar esa dermatitis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos le damos a Aurora? ¿Quieres hablar tú, Mercedes, o hablo yo? A ver, yo si quieres la parte de prevención, como veas, es decir, al final, desde la parte de prevención, yo creo que lo ha comentado antes también en la parte de enfermería, de la importancia que es el cambio frecuente del pañal, es decir, que la zona no tenga humedad o que intentemos que esté el menor tiempo en contacto, porque esas sustancias son irritantes, por lo tanto ya no solamente la humedad, sino y la maceración que se produce por el calor y en sí por el sistema que estamos poniendo, sino que además en muchos casos contiene sustancias que pueden irritar la piel. Dicho esto, pues en esos casos la prevención es clave, con todas las cremas que tienen función barrera, hay cremas que también tienen capacidad de absorber. Una vez que ya hay una alteración, tenemos productos que son los healing, los productos reparadores de la barrera cutánea, que ya no solamente son, podríamos decir, cremas hidratantes con acción que nos ayudan a mejorar esa barrera cutánea, sino que la reparan de una forma mucho más intensa. Y por supuesto, si ya tenemos una alteración importante, tenemos que acudir al médico. Es decir, con una crema o con una crema para el pañal o una crema de barrera, no se va a solucionar un problema cuando ya hay una irritación, un eczema o hay un problema más importante como por ejemplo puede haber una sobreinfección. Entonces, ahí lo primero es la prevención, pero en cuanto veamos que hay cualquier cosa, tenemos que acudir al médico. Vamos, yo desde mi punto de vista es este. Entonces yo aquí a los expertos que tengo aquí, que creo que conocen mucho mejor cómo pueden en esos casos el tratamiento. Yo creo que lo has explicado muy bien. Igual. Y es que en función de luego el problema que tengan,
ahí el tratamiento se debe individualizar, que yo creo que es lo que antes también Elena ha intentado transmitir, que hay muchos tipos de eczema, muchas situaciones, puede haber alteraciones o sobreinfecciones y en cada caso habrá que dar el tratamiento adecuado. Bien, retomamos con Ainhoa. Ainhoa nos pregunta si existe algún tratamiento preventivo para evitar brotes de eczema deshidrótico. Deshidrótico. Y también sobre el mismo tema del eczema deshidrótico, dice que si existe algún factor ambiental desencadenante. Pues en principio el eczema deshidrótico lo colocamos dentro del espectro de la dermatitis atópica. O sea, generalmente son personas atópicas que a veces expresan toda la constelación de síntomas atópicos y a veces solo tienen el eczema deshidrótico. Y este tipo de eczema se trata y en principio cursa en brotes, como pasa con la dermatitis atópica, y no habría más. ¿Qué sucede? Que en ocasiones esos brotes son muy frecuentes y entonces se solapan uno con otro y el paciente está prácticamente siempre con lesiones. El tratamiento son los corticoides y lo que utilizamos aquí combinamos son los ahorradores de corticoides, esos inhibidores de la calcineurina, que son los que hemos dicho, el pimecrolimus y el tacrolimus, que sí que se pueden utilizar y de hecho en el prospecto viene una pauta de mantenimiento. Entonces, una vez que tenemos el eczema bajo control, se puede utilizar la aplicación de estos inmunomoduladores 2 veces en semana de forma sostenida para controlar o espaciar el tiempo que pasa entre brote y brote. Habría más medidas, pero ya son medidas un poquito más médicas. Pero yo creo que para una prevención de un eczema deshidrótico al uso, con esto tendría en principio que ir bien. Vale, hay alguien que pregunta que cuando son las hidratantes las que producen la reacción, las cremas hidratantes, ¿qué hacemos? ¿No es posible hidratar la piel en ese caso? ¿Qué recomendáis? Yo hago una distinción solo y dejo a Mercedes. Sí. A ver, depende de dónde te estés aplicando, qué crema hidratante estés usando y dónde te la estés poniendo. Si tú tienes un eczema al rojo vivo en pleno brote y pones una crema, ahí la crema no va a dar una alergia, es lo que os decía antes, va a actuar como un factor irritante porque tenemos una piel ya agredida. Entonces, probablemente ahí básicamente solo podamos poner un tratamiento médico y a veces ni eso porque es insoportable. Entonces, cremas que son muy bien toleradas en zonas de piel sana, la aplicas sobre el eczema y el paciente llora. Pero ya digo que eso es más irritativo. Entonces, yo creo que la crema hidratante está destinada para aplicar sobre todo en piel íntegra. Y ya dejo a Mercedes con esto. No, era lo primero que iba a decir. Es decir, el dónde lo estemos aplicando es importante. Si aún así es piel sana y lo que tenemos es podríamos decir, el sistema inmunitario de cada uno puede reaccionar y podemos ser alérgicos a un componente. Entonces, si está presente el componente dentro de la crema, no es una cuestión de si la crema tiene buena o mala tolerancia, es que yo no tolero esa crema. Es decir, mi sistema inmunitario reacciona. Entonces, en esos casos es muy importante detectar cuál es el componente, porque no es solamente esa crema, va a ser todas las cremas y todas las sustancias que contengan ese componente. Y lo digo porque en muchos casos, por ejemplo, algunos conservantes nos los encontramos en los productos cosméticos, pero también en los alimentos. Entonces, si yo me voy a poner en contacto con la misma sustancia, voy a tener una reacción. ¿De acuerdo? Entonces, por mi salud y por mi bien, es importante detectar qué es lo que puede estar dando un problema. Y ahí es donde normalmente, cuando se observa y está relacionado con la aplicación de un producto cosmético, se hace una cosmetovigilancia. Nosotros tenemos un servicio de atención de cosmetovigilancia en el que, bueno, pues hay una serie de parámetros. Hay incluso, bueno, pues si ha ido al médico, no ha ido al médico, si el médico nos pide los componentes de la crema para poder hacer los test epicutáneos, se le suministran. Es decir, se intenta buscar la manera de dar el servicio también para que se confirme si esa persona tiene un problema no por la crema, sino por un componente que pueda existir. Y recordemos que las sustancias que se utilizan dentro de los productos cosméticos están o bien autorizadas o están reglamentadas en el reglamento cosmético, que lo que busca es asegurar podríamos decir, la seguridad de los consumidores. Entonces, ahí es donde tenemos que basarnos y bueno, pues que sepáis que se trabaja con muchísima seguridad, se hacen muchísimos test, pero si en algún caso ocurre pues que detecto que se relaciona la aparición de un problema con la aplicación de un producto cosmético, existen ese tipo de herramientas que nos permiten saber
a qué tenemos ese problema y siempre que vayamos a utilizar un producto cosmético, revisar la nomenclatura INCI, es decir, el listado de ingredientes, que es obligatorio por ley incluirlo en todos los packaging de los productos, para asegurarme que no entre en contacto con el producto, con esa sustancia. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, estamos ya casi fuera de hora, pero bueno, yo voy a pedir a Pilar que nos, como jefaza de todo esto, nos dé una prórroga porque está muy interesante y he seleccionado unas cuantas preguntas, algunas de las cuales tienen toda la pinta de que las va a responder Mercedes. Vamos a ver. Dice, ¿qué debemos tener en cuenta algún componente al comprar una crema protectora del sol para pacientes con dermatitis atópica? ¿Qué tipo de crema se recomienda para pacientes con dermatitis atópica para proteger del sol? O da igual, puede ser una que buena simplemente, no lo sé. A ver, yo lo he comentado antes, la seguridad de los productos cosméticos está reglamentada en el reglamento cosmético. Dentro del reglamento cosmético, toda la parte de sistemas filtrantes está reglamentada en un anexo, que es el anexo 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos los cosméticos que se utilizan para la protección solar están súper regulados, ¿vale? Dicho esto, ¿qué deben ser para una persona con dermatitis atópica? Yo siempre digo que uno es que nos fijemos en el índice de protección, que aquí seguro que también Elena nos puede decir, pero normalmente y muchas veces están asociadas a pieles muy claras las dermatitis atópicas, por lo tanto, el índice de protección asociado que esté, vamos a decirlo así, al tipo de exposición y a nuestro fototipo, ¿vale? En segundo lugar, que sean productos que estén testados en pieles sensibles y sobre todo que sean fórmulas testadas en pieles en personas atópicas. Existen en el mercado productos que están específicamente testados en pieles atópicas, ¿de acuerdo? Es decir, CeraVe en el caso de España no tenemos fotoprotección a día de hoy, pero sí tenéis dentro de la Roche-Posay su gama Antelios está testada en pieles atópicas. Por lo tanto, yo si tengo una situación en la que tengo un atópico que suele tener brotes, etcétera, pues no me la jugaría y le recomendaría ese producto. Si bien es cierto que si, bueno, pues en ese momento la piel está sana, etcétera, pues tenéis en muchos productos donde hay que fijarse en el SPF, en la protección frente al UVA, que sean remanentes, que sean fotoestables y sobre todo que la textura nos guste para que nos la apliquemos y nos la reapliquemos frecuentemente. Vale, también otra pregunta que dice, para Mercedes. ¡Qué suerte tengo! Que urea, ¿Cuál? Que si es mejor las ceramidas o la urea. Son dos sustancias diferentes, ¿de acuerdo? Las ceramidas son lípidos que forman parte del cemento intercelular, que se organizan junto con los ácidos grasos y el colesterol, es decir, en esa capa que queda entre las células, que se van a organizar en láminas. Entonces, como tienen muy baja polaridad, es decir, repelen el agua, cuando el agua se queda atrapada entre medias, lo que va a hacer es mantener el agua en esa parte de la piel donde la concentración de agua que tenemos es muy baja. Por lo tanto, ayudan a la hidratación. Funcionarían así y funcionarían también mejorando la cohesión. En el caso de la urea es un factor natural de hidratación, ¿de acuerdo? Que proviene de la degradación de la filagrina y lo que va a hacer es retener agua, ¿vale? Entonces, su función es parecida a nivel de que vamos a decirlo así, su capacidad es parecida porque nos va a ayudar a hidratar la piel, su forma de funcionar es diferente. La urea además tiene otra acción, que es que cuando tú la subes por encima de una concentración del 10%, ¿vale? Tiene capacidad queratolítica. Por lo tanto, pues muchas veces en pieles que tienen descamación o, por ejemplo, la queratosis pilar, pues se utiliza. En el caso de CeraVe, pues nosotros en la crema normal, en la crema de tarro no lleva urea, pero sí la tenemos incluida dentro de la fórmula para pieles con rugosidades. Entonces está testada en hiperkeratosis, ¿vale? Y queratosis pilar y nos va a ayudar a que esos folículos donde se acumulan las células muertas nos ayuda a alisarlo a la vez que incluye las ceramidas que hidratan. Es decir, para mí no es uno u otro, tienen ventajas uno y otro y a veces, bueno, por la incorporación de la urea nos puede ayudar a mejorar o potenciar alguna acción, ¿vale? Vale, contestado. Bueno, dice alguien también, esto habla de tratamiento. Buenas tardes. De cara al verano, ¿se tendría que reducir el uso de retinol y dejar de usarlo diariamente? ¿O hay que mantener la pauta? No sé, Elena, cómo...
Esto es al margen de los eczemas, entiendo. Entiendo que es para estar bella en verano también, Esto es ¿no? ansiedad total, ¿eh? Esto, hemos cambiado de webinar. Pues a ver, los retinoides en general, que son derivados de la vitamina A y que tienen también esa función de peeling, podemos decir, y de regeneradora de la piel, se pueden utilizar todo el año sin problema. ¿Cuál es el problema? Que tienen un efecto irritante. De hecho, yo lo puse como dermatitis irritativa de contacto, porque no todas las pieles son iguales, pero es cuestión de subir concentración. Podemos conseguir irritación en todas las pieles. ¿Qué sucede? Que al producir esa irritación, ese eczema irritativo, se va a producir un eritema, una alteración de la piel. Si sobre esa solución de integridad de la piel, esa alteración da el sol, se puede producir una pigmentación. Y eso puede pasar igual que si nos depilamos con láser o nos hacemos una herida. O sea, la piel en el momento en el que tiene un daño, si luego sobre ese daño da el sol, se producen manchas. Si uno está utilizando un retinoide y ese retinoide no le produce ningún tipo de irritación y lo tolera bien, lo puede seguir utilizando todo el año. Pero si le irrita de cuando en cuando y demás, pues entonces es mejor que no lo use. Entonces, todo depende. Si la concentración es bajita y lo tolera bien, no tiene efectos adversos y casi ni se entera cuando se lo aplica, todo el año. Perfecto. Si le irrita, Elena, lo que sí que les recomendamos es que se pongan el fotoprotector, que no se les eso olvide. siempre. Yo es que vivo pegado a un fotoprotector, entonces doy por hecho que todo el mundo se fotoprotege a diario. Ya, pues yo el otro día me quemé, salí por el campo, se me olvidé de echarme crema y me puse un salmonete y es un horror. Yo no te he oído eso que has contado ahora mismo. No. Última vez, ya no voy a cometer más ese error porque es que se me fue totalmente la cara. Bueno, Olga, vamos a hacer 2 preguntas más y acabamos. Y luego voy a poner, que no se mueva nadie, que vamos a poner otra vez el código QR para pedir las muestras de crema, ¿eh? Pero Olga nos pregunta, buenas tardes, me gustaría saber qué contorno de ojos o crema utilizar para eczema en párpados superior o inferior. Mal asunto esa ubicación, ¿qué podemos hacer? Si quieres contestar tú, Mercedes. Mirar, ahí un poco voy a decir que va a depender también de qué nos pase, ¿vale? Pero en general, mi recomendación en eczema de ojos es, si tenemos un tratamiento médico, seguirlo al pie de la letra, ¿vale? Es decir, si nos han puesto un corticoide, lo que sea, hacerlo como nos lo han indicado, ¿vale? Y aunque mejore, seguir utilizando el tratamiento según la posología que nos ha indicado el médico, ¿vale? Dicho esto, sí que es verdad que a veces pues, los cosméticos nos pueden ayudar. Entonces, contorno de ojos. Lo primero, para ayudar a reducir el picor, etcétera, yo soy fan del agua termal. Puesto en compresas, aplicado sobre la zona de los ojos, nos ayuda muchísimo a bajar el picor, ¿vale? Sobre todo si pica intensamente ese eczema, puede ayudar. Sobre todo cuando está el eczema que no podemos poner nada ahí, agua termal y el tratamiento que nos hayan mandado, ¿vale? Cuando tenemos eczema, a ver, si tenemos eczema, nos puede pasar lo que ha comentado la doctora hace un momento, cuando lo que ha comentado Elena, que si está el eczema abierto nos va a picar todo. Imaginaos el contorno de ojos, que es una piel súper finita. Por lo tanto, mucho cuidado si tenemos ese momento ebullicioso, vamos a decirlo así, de evitar ciertos productos que nos pueden producir esa sensación, ¿vale? Si aplicamos la crema y no nos molesta, a ver, yo soy partidaria de las cosas más simples cuando tengamos ese tipo de problemas. Entonces, ¿se podría utilizar la crema de CeraVe en el contorno de los ojos? La zona de aquí se puede migrar más fácilmente que las cremas contorno de ojos, y mi recomendación es, tenéis productos dentro de la gama de la Roche-Posay, parece que estoy haciendo publicidad de la Roche. Mirad, hay una gama que es Toleriane Dermoalergo y Toleriane, de acuerdo, que es maravillosa para cuando tenéis ese tipo de pieles, ¿vale? Y tienen un contorno de ojos. Entonces, o bien esa crema que cuando me la aplico en otras zonas con eczema no me produce problemas para mantener la piel hidratada durante el tiempo que tenga el problema, o bien ese otro tipo de productos que está testado en pieles muy hiperreactivas en la zona del contorno de los ojos. Perfecto. Pero el tratamiento del médico, lo primero. Fundamental. Eso es la base. Bien, bueno, vamos a acabar con una pregunta de Natalia que no sé si comprendo bien. Perdonad mi ignorancia y estupidez. Natalia dice, ¿qué tipo de papel film aplicas al eczema?
A mí el papel film me suena lo de envolverlo a la comida, pero no sé si hablamos de un papel film con fines médicos, un producto sanitario, no lo sé. ¿Qué tipo de papel film aplicas al eczema? Pues, bueno, cuando hacemos las curas oclusivas, podemos aplicar el papel film del que estás hablando perfectamente. Y también otras de las recomendaciones, porque normalmente pues tampoco tenemos en el hospital como tal ese papel, lo que hacemos es coger compresas húmedas y también plasmarlas alrededor del eczema, sobre todo pues tener mucho cuidado, como en las zonas que están contraindicadas, los bebés tener mucho cuidado, en las zonas de la cara, pero sobre todo en los brazos, pies, pues incluso con compresas húmedas, lo hacemos realmente. Más eficaz con el papel film, porque penetra más, pero también hay que tener cuidado porque aumenta esa eficacia. Entonces, si se le ha puesto un corticoide de una potencia muy elevada, pues igual hay que reducir horas y, bueno, pues eso en función un poco del corticoide. Pero normalmente en el hospital lo ideal es el papel film, pero ya te digo que nosotros lo hacemos con compresas húmedas. Ajá. Muy bien, pues nos estamos quedando sin tiempo ya, por desgracia. Pedimos perdón a todas las enfermeras y asistentes que no nos han podido plantear sus preguntas. Hemos dado un poco, un poquito de un abordaje así global con distintos aspectos y algunos ni siquiera relacionados con el eczema, y había otras preguntas que tenían nada que ver con el eczema que no hemos hecho, pero todas muy interesantes. Recordamos que podéis ver mañana este vídeo en el canal de YouTube de ISPOS, que habrá noticias en los medios de comunicación del Consejo General de Enfermería, donde esté un poco lo más importante de lo que se ha dicho. Y ahora después, bueno, primero voy a dar las gracias a nuestras ponentes de hoy porque han sido muy didácticas, hemos aprendido todos mucho, gracias a Elena González Guerra, dermatóloga del Hospital Clínico San Carlos, a Andrea Iglesias, nuestra enfermera del mismo hospital, y a Mercedes Abarquero, que es la responsable de comunicación científica, y sabéis que de ciencia va muy sobrada, bueno, igual que las otras dos, pero es que explican las cosas que da gusto y aprendemos mucho de CeraVe, quien además nos ayuda en este webinar y en tantos otros, porque no vamos a parar y va a seguir la dermatología muy presente para las enfermeras. Ahora lo que vamos a hacer es que, una vez despedidas, vamos a dejar un minutito. Javier, nuestro técnico, va a dejar el código QR para que lo podáis escanear ahí con el móvil y pedir las cremas y las muestras. Y sin más, pues nos despedimos y os recordamos pues que en todos los medios del Consejo General de Enfermería tenéis información de toda la profesión, el canal Enfermero, en Diario Enfermero, la revista Enfermería Facultativa, suscribiros, que tenemos muchísima formación gratuita en el Consejo, a través de nuestro Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISPOS, y también las redes sociales, que estamos a tope siempre. Sin más, pues nada, ha sido un webinar fantástico, un webinar veraniego de julio y mucho más que vendrán. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.